cuando hemos, por mandato del Congreso y la Constitución ha previsto esta forma un poco anómala de que se tumban a un presidente, viene otro y lo vuelven a tomar al otro y sigue la cadena, llego por ese mecanismo que la Constitución permite que yo esté en la presidencia de la República. Y por eso estoy con ustedes. Entonces ese mecanismo tendría que cambiar con el tiempo, modificar la Constitución para no tener ese tipo de baches que se suelen presentar. Y en cuanto a la cuestión política, es cierto que las sociedades están manejadas siempre por políticos. Y aquí viene el tema del comercio. El tema del comercio es un tema que ustedes lo vienen celebrando, qué bien, pero esa historia de 136, 138 aniversario de la Cámara de Comercio, y en esos años que se hizo seguramente, estuvieron claros de que la historia tiene que ser contada, pero contada sin sesgos, contada no haciendo historias negras, porque para que lleguen ustedes a este aniversario no ha sido una historia fácil, ha sido los comerciantes que aparecieron y movieron el mundo, y hasta hoy. El personaje más importante de todos los pro y en contra, como saben ustedes, fue Napoleón. En 1804 dio un código napoleónico. El primer código que se dio cuenta de que la sociedad civil y comercial, expresamente la sociedad civil y comercial, es la que mueve el mundo. Y de ahí nació después las ideas contrarias para retrasar. Lo llamaban estafadores, lo llamaban gente que no debiera merecer un trato en la sociedad civil, y los comerciantes eran vilipendiados. Y ahí históricamente fue mal interpretado la labor y la actividad de los comerciantes. Se ligó inclusive esas ideas oscuras con las ideas religiosas, recordaron ustedes, en cuya virtud decía que los pobres tendrán el reino de los cielos, toda una ideología que cautivó a mucha gente, que terminó siendo el caldo de cultivo para las tesis socialistas, en cuya virtud la economía debe ser planificada totalmente y la libertad se abogaba para los hombres. O sea, toda esa historia que intervenía inclusive no solamente civiles, sino papas importantes de la historia, en que no veían con buenos ojos la actividad comercial de los empresarios, en este caso, es cierto, la actividad privada. Entonces, este 131 aniversario debe ser para recordar, y ahí les voy a recomendar, por ejemplo, es un lector asiduo de Antonio Escuchado, que tiene Los enemigos del comercio. Es una obra fabulosa, le demoró a él trabajar 12 años seguidos y visitó todos los países del mundo. Antonio Escuchado, un filósofo, un académico de primer nivel, hace poco tiempo que ha fallecido, pero es un monumento para la historia del comercio, de cómo nacieron las letras de cambio, cómo se movió el comercio internacional, qué papel tuvieron los judíos en el comercio nacional e internacional de Alemania, cómo es que Alemania fue empujada a una guerra también por culpa de parte de los judíos, en parte porque controlaban todos los bancos, todo el comercio, y hacían usura. Entonces, todos esos detalles también históricos es necesario recordar a través de Escotado, que a mí me parece que mientras nos preparemos mejor y reconozcamos cuál ha sido la historia y la viacrucis que han pasado los hermanos que se dedican al comercio, es realmente interesante, interesantísimo. ¿No? Ha sido como le digo, inclusive han sacado leyes pro usura para castigar a las personas que supuestamente daban un crédito muy superior a los bancos. Claro que hay cosas también pues de la política nuestra que es muy especial. Esperamos que estos políticos, los amigos nuestros que salen y entran, tengan una idea clara de qué sistema queremos llevar al Perú y que se preparen más. El problema está en eso, o sea, mientras no se prepare usted a la clase gobernante, es una rémora en la democracia. A usted para ser juez o ser fiscal, a usted le exige un montón de títulos y requisitos para postular, pero para ser congresista y político no te exige nada.
Entonces, yo digo, por ejemplo, es un retroceso histórico ideológico. Cuando Platón escribió su famosa obra, La República, él denostó contra la democracia. Y dijo, todo el mundo no puede aquí opinar, tienen que estar preparados. Todos los técnicos fueron llevados para gobernar. Y eso es cierto. ¿Cómo puede usted, desde cualquier persona que no está preparada, venga a hablar de leyes, por ejemplo, de electricidad, de petróleo? Si no conoce. Entonces, si no conoce cómo gobiernas, para eso están los representantes. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Yo creo que modificar la Constitución en algún momento para que la representación debe ser a través de los técnicos que sí existen en el país. Pero aquí resulta que ahora no es así. Cualquier persona impreparada llega a gobernar el país. Entonces, yo creo que es un punto, en este caso los alemanes nos llevan mucho tiempo seleccionando a la gente más capacitada. Y vean usted cómo ese parlamento educado en Alemania ha tenido una primer ministra que ha sido el ejemplo para toda la comunidad europea. ¿Por qué? Porque nos llevan 30 o 40 años de adelante en todos los ámbitos, los alemanes. Y se recuperaron a una velocidad inusitada después de la Segunda Guerra Mundial. Con las cabezas, por supuesto, por ejemplo, de un Hölderlin, un gran poeta extraordinario, Hölderlin. O Goethe, tremenda cabeza en Alemania, que dieron las ideas básicas para que los alemanes, siempre con su conducta y su posición firme, han levantado ese país. Y como digo, ningún país europeo le discute lo que el Parlamento alemán propone. Entonces yo creo que es un buen ejemplo a seguir, pero se preparan mucho. Académicamente al Perú nos llevan en derecho, por ejemplo, más de 20 años. Los peruanos simplemente nos dedicamos a copiar y lo copiamos mal. Y lo pongo como ejemplo en nuestro Código Penal, que es una copia disparatada, gente que no conoce los hechos acá en el Perú. Entonces hay que cambiar también la legislación penal, que está mal hecha. Los fiscales hacen lo que quieren con las denuncias. Cualquier persona resulta ahora denunciada y tiene 5 o 6 años y al final dicen tú eres inocente. ¿Y quién le paga su honor? En Estados Unidos y en Alemania, señores, el fiscal que denuncia sin pruebas categóricas y contundentes es de mérito y lo destituyen. Acá no le pasa nada a los fiscales, te denuncian todos los días, te llenan de carpetas y eso está completamente mal. Entonces hay que modificar esta ley orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal, en cuya virtud el fiscal que no logra una sentencia condenatoria debe ser de mérito para que no se pueda hacer por la Junta Nacional, no puede ser ratificado. Estas y otras cosas más podríamos seguir conversando en beneficio